Hola a todos, bienvenidos a Desafío Mental. Pongamos a prueba tu conocimiento. Veamos si eres un verdadero fan. La serie El Juego del Calamar fue creada por Hwang Dong-hyuk. ¿Cierto o falso? Cierto. Los jugadores usan uniformes rojos durante los juegos. ¿Cierto o falso? Falso. El personaje principal, Jung, tiene el número 456. ¿Cierto o falso? Cierto. Ole Nam es el jugador número 001. ¿Cierto o falso? Cierto. La primera temporada tiene 10 episodios. ¿Cierto o falso? Falso. El juego de luz roja, luz verde es el primer juego de la competencia. ¿Cierto o falso? Cierto. Kang Se-byuk es una desertora de Corea del Norte. ¿Cierto o falso? Cierto. En la serie el premio total es de 100,000 wones. ¿Cierto o falso? Falso. El personaje Ali Abdul muere en el juego del puente de vidrio. ¿Cierto o falso? Falso. Los soldados enmascarados tienen símbolos como círculo, triángulo y cuadrado en sus máscaras. ¿Cierto o falso? Cierto. En la primera temporada el juego final es el juego del calamar. ¿Cierto o falso? Cierto. Jung usa el dinero del premio para viajar a Estados Unidos al final de la temporada 1. ¿Cierto o falso? Falso. El detective Hwang Yuno se infiltra en los juegos para buscar a su hermano. ¿Cierto o falso? Cierto. El hermano de Hwang Yuno es el líder de los juegos. ¿Cierto o falso? Cierto. En la temporada 2 se introducen nuevos juegos nunca antes vistos. ¿Cierto o falso? Cierto. La serie se desarrolla principalmente en Japón. ¿Cierto o falso? Falso. Jung comparte una cena con Cho Sang-woo antes del último juego. ¿Cierto o falso? Cierto. Los juegos son financiados por millonarios que apuestan por los jugadores. ¿Cierto o falso? Cierto. En la temporada 1 nadie sobrevive al juego del puente de vidrio. ¿Cierto o falso? Falso. Kang Se-byuk logra sobrevivir hasta el último juego. ¿Cierto o falso? Falso. Ole Nam no participa en el juego del puente de vidrio. ¿Cierto o falso? Cierto. Los juegos son televisados para una audiencia mundial. ¿Cierto o falso? Falso. El líder del juego usa una máscara negra. ¿Cierto o falso? Cierto. Jung cuida de Se-byuk al final de la temporada 1. ¿Cierto o falso? Falso. El dulce en el juego de la sopa de azúcar es un caramelo con forma de círculo, triángulo o estrella. ¿Cierto o falso? Cierto. En la temporada 2 se explica más sobre el pasado de los jugadores. ¿Cierto o falso? Cierto. Los soldados enmascarados nunca rompen las reglas de los juegos. ¿Cierto o falso? Falso.
En la temporada 1, Gyun y Sebyok forman una alianza temporal. ¿Cierto o falso? Cierto. El número total de jugadores al inicio es 456. ¿Cierto o falso? Cierto. El personaje Han Mineo traiciona a su grupo en el juego de la cuerda. ¿Cierto o falso? Falso. Los participantes ingresan voluntariamente al juego. ¿Cierto o falso? Cierto. Olen Nam traiciona a sus amigos en los juegos. ¿Cierto o falso? Falso. El puente de vidrio es uno de los juegos más mortales de la competencia. ¿Cierto o falso? Cierto. En la temporada 2, Gyun se une al grupo de organizadores para sabotear los juegos. ¿Cierto o falso? Cierto. El color predominante en los uniformes de los jugadores es verde menta. ¿Cierto o falso? Falso. Ali Abdul muere debido a una traición de Cho Sang-woo. ¿Cierto o falso? Cierto. En la primera temporada los juegos se desarrollan en una isla secreta. ¿Cierto o falso? Cierto. Los jugadores eliminados reciben un segundo intento. ¿Cierto o falso? Falso. El hombre que invita a Gyun al juego le da un maletín lleno de dinero como premio inicial. ¿Cierto o falso? Falso. En la temporada 1 todos los jugadores acuerdan continuar con los juegos después del primer intento. ¿Cierto o falso? Cierto. Los organizadores usan máscara para ocultar sus identidades. ¿Cierto o falso? Cierto. El dinero acumulado de los jugadores eliminados se coloca en una esfera gigante transparente. ¿Cierto o falso? Cierto. El líder de los juegos nunca muestra su rostro. ¿Cierto o falso? Falso. En la temporada 2 se explora el pasado de Wang Yuno. ¿Cierto o falso? Cierto. Gyun tiene una hija pequeña que vive con su tía. ¿Cierto o falso? Falso. Kang Se-byok quiere usar el dinero para reunir a su familia. ¿Cierto o falso? Cierto. Los juegos están inspirados en juegos infantiles tradicionales. ¿Cierto o falso? Cierto. En la temporada 2, Gyun forma un equipo para infiltrarse en los juegos. ¿Cierto o falso? Cierto. El hombre en la máscara recluta jugadores en estaciones de autobús. ¿Cierto o falso? Falso. Los jugadores eliminados son incinerados en un crematorio. ¿Cierto o falso? Cierto. Déjame en los comentarios cuántos acertaste y no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Esto fue Desafío Mental. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.